La nave masiva apareció en el cielo de la Tierra como una montaña flotando entre las nubes. Era más grande que cualquier ciudad que los humanos hubieran construido. Su superficie brillaba con extraños metales que parecían cambiar de color bajo la luz del sol. La gente de todo el mundo dejó lo que estaba haciendo para contemplar la imposible visión. La doctora Sara Martínez estaba trabajando en su laboratorio cuando las alertas de emergencia empezaron a sonar en todos los dispositivos del edificio. Corrió a la ventana y vio la nave suspendida en el aire como un oscuro presagio. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono para llamar a su marido. «David, ¿estás viendo esto?», susurró. «Todo el mundo lo está viendo, cariño», llegó su voz, tensa por la preocupación. «Ven a casa ya». En todo el globo, los gobiernos se apresuraron a responder. Las bases militares entraron en alerta máxima. Casas de combate se lanzaron al cielo, pero parecían insectos diminutos junto a la nave alienígena. Las antenas de comunicación apuntaron hacia la nave, intentando establecer contacto. El mundo contuvo el aliento. En el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, la presidenta Chen Wei del Gobierno Unificado de la Tierra se encontraba en la sala de sesiones de emergencia. Era una mujer menuda, de pelo plateado y ojos tranquilos. Pero hoy, esos ojos mostraban el peso de toda la raza humana sobre sus hombros. Alrededor de la mesa se sentaban los líderes de todas las naciones importantes, sus rostros pálidos y tensos. «Señora Presidenta», dijo el general Morrison, jefe de las Fuerzas Militares Unificadas de la Tierra. «Nuestros satélites muestran que la nave mide 3 kilómetros de largo. No se mueve, solo está ahí, en una órbita geosincrónica perfecta. Hemos intentado todas las frecuencias que conocemos para comunicarnos, pero nada». «¿Lecturas de energía?», preguntó la presidenta Chen. «Masivas», respondió la doctora Kim del Consejo de Ciencia. Solo su fuente de poder podría satisfacer las necesidades energéticas de la Tierra durante 1000 años, y los materiales que detectamos son elementos que no existen en nuestra tabla periódica. La presidenta Chen asintió lentamente. Había esperado que este día pudiera llegar. La humanidad llevaba décadas intentando alcanzar las estrellas. Era lógico que algo respondiera. Las luces de la sala se atenuaron de repente. Un zumbido grave llenó el aire y entonces el espacio sobre la mesa de conferencias comenzó a brillar. Los líderes mundiales saltaron de sus sillas cuando una figura se materializó frente a ellos. El ser era alto, quizá de unos 3 metros, y parecía hecho de cristal viviente. Su cuerpo captaba y reflejaba la luz de la sala en patrones que dolían al mirar directamente. No tenía rostro, como los humanos lo entienden, pero de alguna manera todos en la sala sabían que los estaba mirando. Cuando habló, las palabras aparecieron directamente en sus mentes en lugar de en sus oídos. «Saludos, humanos de la Tierra. Soy el embajador Sexatara del Consejo Galáctico. Representamos a 847 especies civilizadas de esta galaxia». La presidenta Chen dio un paso adelante, luchando contra cada instinto que le decía que corriera. «Bienvenido a la Tierra, embajador. Soy la presidenta Chen Wei, en nombre del Gobierno Unificado de la Tierra». «Su saludo formal es reconocido», replicó el ser. «Sin embargo, no estoy aquí por cortesías. El Consejo Galáctico ha estado observando su especie durante algún tiempo. Hemos llegado a una decisión sobre el futuro de la humanidad». La temperatura en la sala pareció descender. La mano del general Morrison se movió hacia su arma, pero la presidenta Chen levantó ligeramente la mano para detenerlo. «Le escuchamos», dijo ella. La forma de cristal del embajador cambió, y de repente el aire a su alrededor se llenó de imágenes. Vieron batallas espaciales entre naves del tamaño de lunas. Vieron planetas morir en destellos de luz terrible. Presenciaron civilizaciones caer y resurgir bajo la guía del Consejo. Durante 12.000 años, el Consejo Galáctico ha mantenido la paz entre las estrellas, continuó Sexatara. Hemos evitado guerras que habrían consumido sistemas estelares enteros. Hemos guiado a especies jóvenes hacia la civilización y la prosperidad. Esto ha sido posible porque todas las especies miembros entienden su lugar en el orden superior. Las imágenes cambiaron para mostrar a los humanos en conflicto.
Guerras a lo largo de la historia pasaron ante sus ojos. El embajador se detuvo en imágenes de soldados humanos, armas humanas, destrucción humana. Su especie presenta un problema único. En nuestras observaciones, los humanos muestran una inusual capacidad para la violencia. Guerrean entre ustedes constantemente. Su historia entera está escrita con sangre. Crean armas no solo para defenderse, sino para dominar. Luchan no solo por recursos, sino por ideas. Esto los hace inadecuados para la civilización galáctica. La presidenta Chen sintió que la ira crecía en su pecho, pero mantuvo la voz serena. Toda especie tiene conflictos. Hemos cometido errores. Pero también hemos demostrado que podemos crecer, aprender y trabajar juntos. Su reciente unificación ha sido registrada, replicó el embajador. Sin embargo, llegó solo después de que su especie desarrollara armas capaces de destruir su planeta entero. El Consejo ha visto este patrón antes. Las especies que sobreviven a su propia violencia a menudo se convierten en las mayores amenazas para la paz galáctica. La doctora Kim intervino. Seguro que hay espacio para la discusión. La humanidad tiene mucho que ofrecer a la galaxia. Nuestro arte, nuestra ciencia, nuestras perspectivas. Sus contribuciones serían valoradas en un entorno controlado, dijo Sexatara. Lo que me lleva a la decisión del Consejo. Las imágenes se desvanecieron y el alienígena centró su atención de nuevo en los líderes humanos. La humanidad tiene 72 horas estándar para entregar todas las armas por encima de las herramientas básicas de caza. Se someterán a la supervisión del Consejo y aceptarán la reubicación en Kepler 442b, un mundo que hemos preparado para especies que requieren contención. Allí podrán vivir en paz bajo la protección del Consejo. Su población se limitará a niveles sostenibles y su tecnología será restringida para evitar un mayor desarrollo agresivo. La sala estalló. Los líderes gritaban en varios idiomas. El general Morrison se levantó tan rápido que su silla cayó. ¿Y si nos negamos?, preguntó la presidenta Chen, su voz cortando el ruido. La forma del embajador se volvió más brillante, más intimidante. Entonces la humanidad será clasificada como una especie hostil. La flota del Consejo esterilizará la Tierra por completo. Cada instalación humana en el espacio será destruida. Su especie dejará de existir. Esto no es una negociación. Es un juicio final. La sala quedó en silencio. El peso del ultimátum se posó sobre todos los presentes. Extinción o encarcelamiento. Esas eran las únicas opciones de la humanidad. 72 horas, repitió Sexatara. La cuenta atrás comienza ahora. Volveremos por su respuesta. El embajador comenzó a desvanecerse, pero la presidenta Chen dio un paso adelante. Espere, dijo. Antes de que se vaya, quiero darle las gracias. La forma alienígena se solidificó de nuevo, claramente sorprendida. ¿Darnos las gracias? La presidenta Chen sonrió. Era una pequeña sonrisa, apenas visible, pero llegó a sus ojos. Sí. Gracias por darnos un plazo. Gracias por ser tan claros con sus intenciones. Y gracias por subestimarnos de forma tan absoluta. La forma cristalina del embajador parpadeó. Su respuesta es inesperada. El miedo sería más apropiado. La desesperación, rogar por piedad. Oh, estoy segura de que lo sería, dijo la presidenta Chen, su sonrisa ensanchándose ligeramente. Pero verá, embajador, ha cometido un error crítico en su evaluación de la humanidad. ¿Y cuál es? Ustedes creen que nuestra violencia nos hace peligrosos, pero nuestra violencia nunca ha sido nuestra mayor fortaleza. Nuestra mayor fortaleza es que nos preparamos para todo, incluso para visitantes como ustedes. La forma de Sexatara vaciló. No pueden creer que sus armas primitivas podrían desafiar el poder combinado de 847 mundos. La sonrisa de la presidenta Chen nunca flaqueó. ¿Primitivas? Oh, embajador, realmente no han estado prestando atención, ¿verdad? El ser alienígena la miró fijamente durante un largo momento. El silencio se alargó hasta volverse incómodo para todos en la sala, excepto para la presidenta Chen, que permanecía tranquila con esa misma pequeña sonrisa.
72 horas, dijo finalmente Sexatara, y se desvaneció. En el momento en que el embajador desapareció, el caos estalló en la sala. Los líderes gritaban preguntas, exigían explicaciones, pedían una acción militar inmediata. Pero la presidenta Chen simplemente caminó hacia la ventana y miró la nave alienígena suspendida en el cielo. El general Morrison se le acercó. Señora presidenta, con todo el debido respeto, ¿qué demonios fue eso? Necesitamos empezar a evacuar los centros de población. Necesitamos preparar nuestras defensas. Necesitamos hacer una llamada, dijo la presidenta Chen en voz baja. ¿Una llamada? La presidenta Chen se apartó de la ventana y el general Morrison vio algo en sus ojos que le hizo retroceder. No era miedo ni desesperación. Era expectación. Sí, dijo ella. Es hora de llamar a mi hija. Afuera, la nave alienígena continuaba su silenciosa vigilia sobre la Tierra. Dentro de esa nave, el embajador Sexatara informaba a los líderes del Consejo. La reacción humana había sido extraña, inesperada. La líder no había mostrado miedo, ni ira, ni desesperación. Solo esa sonrisa, esa maldita sonrisa. Algo en ella hizo que Sexatara se sintiera profundamente incómodo. En todos sus años entregando ultimátums a especies primitivas, nunca se habían encontrado con una respuesta así. Normalmente había llanto, rabia o rendición inmediata. Pero esta humana había sonreído y hablado de preparación. ¿Qué podría haber preparado una especie apenas capaz de viajar entre planetas que pudiera amenazar al Consejo Galáctico? Sexatara apartó el pensamiento. La humanidad estaba reaccionando irracionalmente a su inminente destino. Probablemente era algún mecanismo de defensa psicológico primitivo. En 72 horas, aprenderían el verdadero poder del Consejo. Y esa sonrisa sería borrada para siempre. Pero en lo profundo de la conciencia cristalina del embajador, la duda comenzó a crecer. Esa sonrisa había sido demasiado confiada, demasiado conocedora, demasiado parecida a la expresión de alguien que guardaba un secreto, un terrible secreto. En la Tierra, la presidenta Chen hizo su llamada. La conversación fue breve, en clave, y cuando terminó, lucía esa misma pequeña sonrisa. La cuenta atrás había comenzado, pero la humanidad estaba lista. Habían estado listos durante mucho tiempo. La doctora Sarah Chen recibió la llamada de su madre mientras se encontraba a 300 metros bajo tierra en una instalación que oficialmente no existía. La conversación duró exactamente 37 segundos, pero esas pocas palabras lo cambiaron todo. El protocolo Fénix está activo, había dicho simplemente la presidenta Chen. 72 horas. Sarah miró a su alrededor, al masivo complejo subterráneo que se extendía por kilómetros en todas direcciones. Miles de personas ya se movían con determinación, sus rostros serios, pero no presas del pánico. Todos habían estado esperando esta llamada durante toda su carrera. Damas y caballeros, anunció Sarah por el sistema de comunicaciones de la instalación. Esto no es un simulacro. El protocolo Fénix está activo. Todos los departamentos, a sus puestos de inmediato. En el centro de mando principal, pantallas holográficas mostraban la nave alienígena suspendida sobre la Tierra. Pero también mostraban algo más. Algo que los alienígenas no podían ver. Oculta bajo el hielo de la Antártida, la instalación Fénix era el mayor secreto de la humanidad. Llevaba 40 años en construcción, desde que los primeros radiotelescopios detectaron señales alienígenas. Los gobiernos del mundo habían desestimado públicamente esas señales como fenómenos naturales, pero en privado habían iniciado el proyecto más ambicioso de la historia humana. El coronel James Harrison, comandante militar de la instalación, se unió a Sarah en la pantalla principal. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la activación completa? 18 horas, respondió Sarah. Los astilleros de Marte informan que están listos. Las bases lunares están encendiendo sus sistemas y las instalaciones del espacio profundo se están moviendo a sus posiciones. El coronel Harrison asintió. Para cualquiera que los escuchara, esta conversación habría sonado a pura ficción. Astilleros en Marte, bases en la Luna, instalaciones en el espacio profundo.
Según los registros públicos, la humanidad apenas había logrado establecer algunas estaciones de investigación más allá de la Tierra. Los registros públicos eran una mentira. Señora, dijo la teniente Torres desde su puesto, estamos recibiendo señales de confirmación de todos los sitios Prometeo. La red está completamente operativa. Sara sonrió, la misma sonrisa que su madre había lucido en el edificio de la ONU. El embajador alienígena había tenido razón en una cosa. La humanidad tenía un talento para la violencia. Pero lo que el embajador no había entendido era que los humanos eran aún mejores en el engaño. Cada guerra en la historia humana le había enseñado a la humanidad lecciones valiosas. No solo sobre luchar, sino sobre ocultarse, sobre la desinformación, sobre hacer creer a tu enemigo que te entiende cuando no entiende nada en absoluto. Muestra la cronología, ordenó Sara. La pantalla holográfica cambió para mostrar un gráfico cronológico que abarcaba décadas. Comenzaba en 1982 con la primera detección confirmada de una señal alienígena. Esa señal solo había durado 14 segundos, pero le había dicho a la humanidad todo lo que necesitaba saber. No estaban solos, y quienquiera que estuviera ahí fuera tenía tecnología mucho más allá de las capacidades humanas. A partir de ese momento, todo cambió. El programa espacial público continuó como de costumbre, con sus pequeños presupuestos y metas modestas. Pero por debajo, en secreto, comenzó el verdadero programa espacial. Todos los gobiernos importantes contribuyeron. Científicos que oficialmente trabajaban en proyectos civiles desarrollaban en secreto tecnologías militares. Operaciones mineras que decían extraer tierras raras en realidad construían instalaciones de lanzamiento. Satélites de comunicaciones que proporcionaban Internet y televisión también formaban parte de una vasta red de inteligencia. La belleza del engaño residía en su simplicidad. Los humanos decían la verdad sobre todo, excepto la escala. Sí, tenían una estación espacial. Simplemente no mencionaban que era del tamaño de una ciudad y estaba armada con armas que podían fracturar una luna. Sí, tenían sondas explorando el sistema solar. Simplemente no mencionaban que algunas de esas sondas eran en realidad naves de fabricación construyendo bases ocultas. Sí, tenían experimentos de gravedad cero y protección contra la radiación. Simplemente no mencionaban que se estaban preparando para la guerra. Muéstrame Marte, dijo Sara. La pantalla cambió para mostrar el planeta rojo. Para un observador casual, se veía exactamente como se esperaba. Unos pequeños domos de investigación, algunos rovers, una modesta operación minera. Pero la autorización de seguridad de Sara le permitía ver la verdad. Bajo la superficie de Marte, la humanidad había construido algo que habría aterrorizado al Consejo Galáctico si lo hubieran sabido. El planeta estaba plagado de túneles y fábricas. Toda la región polar norte era en realidad un astillero masivo oculto bajo hielo artificial. Durante 30 años, sistemas automatizados habían estado construyendo una flota. No las pequeñas y primitivas naves que producía el programa espacial público de la Tierra, sino algo completamente diferente. Naves diseñadas desde cero para la guerra contra enemigos tecnológicamente superiores. Almirante Kim, informe, dijo Sara a través de sus auriculares. La respuesta llegó desde Marte. Retrasada por la distancia, pero clara. Todas las naves listas para el despliegue. Señora, tenemos 237 corbetas furtivas, 94 cruceros pesados y 18 acorazados. Todos equipados con armas de disrupción cuántica y blindaje adaptativo. Esas eran palabras que no deberían haber existido. Las armas de disrupción cuántica eran física teórica más allá de la comprensión humana. El blindaje adaptativo era ciencia ficción. Sin embargo, ahí estaban, tecnologías probadas y desarrolladas en secreto durante décadas. La clave había sido aprender de los propios alienígenas. Cada señal alienígena, cada fragmento de escombro que cayó a la Tierra, cada extraña lectura de energía detectada por los telescopios espaciales había sido estudiada y sometida a ingeniería inversa. La humanidad había construido su tecnología copiando y mejorando diseños alienígenas que se suponía que no entendían. Comando Lunar, informe, continuó Sara. Todas las redes de defensa en línea,
llegó la respuesta desde la Luna. Baterías de cañones de riel cargadas y apuntando, campos de sigilo activos. La superficie lunar sigue pareciendo normal para la observación externa. Las bases lunares eran la primera línea de defensa de la humanidad. Ocultas bajo cráteres artificiales y operaciones mineras disfrazadas, todo el satélite se había convertido en una fortaleza. Si alguien intentaba atacar la Tierra directamente, primero tendría que pasar por la Luna, y la Luna ya no era solo roca y polvo. Era un arma. Red del espacio profundo, informe. Esta respuesta llegó desde mucho más lejos, desde instalaciones ocultas en el cinturón de asteroides, alrededor de las lunas de Júpiter y en la fría oscuridad más allá de Plutón. Red operativa. Todos los puestos de escucha activos. El sistema de comunicación FTL listo para su despliegue. Esa era quizás la pieza más importante del rompecabezas. Comunicación más rápida que la luz, desarrollada a partir del estudio de señales alienígenas. Significaba que la respuesta de la humanidad no se limitaría solo al sistema solar. Señora, dijo el doctor Rodríguez del Departamento de Física, estamos listos para activar los generadores de pliegue dimensional. Sara asintió. Los generadores de pliegue dimensional eran el mayor logro de la humanidad y su mayor apuesta. Al estudiar la llegada de la nave alienígena, los científicos humanos habían descubierto cómo funcionaba el viaje FTL. Y lo que es más importante, habían descubierto cómo ocultar cosas fuera del espacio-tiempo normal. Durante 20 años, la humanidad había estado moviendo naves e instalaciones al espacio plegado. Flotas enteras esperaban en dimensiones que existían paralelas a la realidad normal, invisibles e indetectables hasta el momento en que decidieran emerger. Los alienígenas pensaban que se enfrentaban a un pequeño planeta con tecnología primitiva. No tenían idea de que en realidad se enfrentaban a una civilización que se había extendido por media galaxia en secreto. Inicien la fase 1 de la revelación, ordenó Sara. En todo el sistema solar, instalaciones ocultas comenzaron a activarse. En Marte, la capa de hielo polar disfrazada comenzó a retraerse, revelando los masivos astilleros debajo. En la Luna, cráteres artificiales se abrieron como pétalos de flor para exponer baterías de armas. En el cinturón de asteroides, lo que parecían ser estaciones mineras se desplegaron en centros de mando militar. Pero nada de esto era visible aún para la nave alienígena. La tecnología de sigilo de la humanidad era demasiado buena para eso. Los alienígenas solo verían lo que los humanos quisieran que vieran. Comunicación desde la superficie, anunció la teniente Torres. La presidenta Chen solicita una actualización de estado. Sara activó el canal seguro. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Cómo van nuestros preparativos? Adelantados. Los alienígenas nos dieron 72 horas, pero llevamos 72 años listos. La risa de la presidenta Chen llegó a través del altavoz. Tu padre estaría orgulloso. Siempre dijo que el universo era demasiado grande para que los humanos estuvieran solos en él. El padre de Sara había sido uno de los científicos originales de Fénix. Murió sin saber si su trabajo sería necesario, pero creyendo que lo era. Hoy, su hija demostraría que tenía razón. Estamos listos para la fase 2, informó Sara. Todavía no, respondió su madre. Deja que se pregunten un poco más. Deja que piensen que estamos luchando en pánico. Cuanto más tiempo nos subestimen, mayor será nuestra ventaja cuando revelemos la verdad. Alrededor de la instalación Fénix, miles de personas continuaban sus preparativos. Cada persona allí había sido elegida no solo por sus habilidades, sino por su capacidad para guardar secretos. Algunos habían trabajado en el proyecto toda su carrera sin que sus propias familias supieran lo que realmente hacían. El sacrificio había sido enorme. Científicos brillantes habían renunciado al reconocimiento por sus descubrimientos. Ingenieros habían ocultado inventos revolucionarios. Soldados se habían entrenado para una guerra que esperaban que nunca llegara. Pero todos habían entendido lo que estaba en juego. Si alguna vez llegaban alienígenas hostiles a la Tierra, la humanidad tendría exactamente una oportunidad para sobrevivir. No podían permitirse perder esa oportunidad por falta de preparación. Señora,
llamó el doctor Peterson de la sección de análisis. Hemos completado nuestra revisión de la nave alienígena. Su tecnología es impresionante, pero no está más allá de nuestras capacidades para contrarrestarla. Las armas de disrupción cuántica deberían ser efectivas contra el material de su casco. ¿Sus números?, preguntó Sara. La nave parece ser un buque diplomático, no un buque de guerra. Armamento mínimo, pero nuestros sensores de espacio profundo están detectando movimientos masivos de flotas en toda la galaxia. Si rechazamos su ultimátum, traerán suficiente potencia de fuego para convertir el planeta en cristal. Sara asintió. Eso siempre se había esperado. Ningún mundo podría enfrentarse a una civilización galáctica en una lucha directa. Pero la humanidad nunca había planeado una lucha directa. Habían planeado algo mucho más inteligente. Doctora Chen, llegó otra voz por las comunicaciones. Aquí el capitán Martínez a bordo de la Estación Espacial Profunda Horizonte. Estamos detectando firmas FTL en el borde del sistema. Múltiples naves entrantes. ¿Cuántas? Al menos 50.000 naves. Señora, están tomando posiciones alrededor de los planetas exteriores. Parece que se están preparando para un asedio. 50.000 naves. El número era asombroso, abrumador. Si este hubiera sido el primer día de la crisis, habría significado una derrota segura para la humanidad. Pero este no era el primer día. Este era el día para el que la humanidad se había estado preparando desde que la primera señal alienígena llegó a la Tierra. Gracias, capitán. Continúe monitoreando. No ataquen a menos que les disparen. Sara se volvió hacia la pantalla principal, donde el temporizador de la cuenta atrás mostraba 61 horas restantes. Pronto, muy pronto, los alienígenas aprenderían lo que la humanidad había estado haciendo realmente todos estos años. Aprenderían que la especie que habían descartado como primitiva y violenta los había estado observando, estudiando y preparándose para ellos. Aprenderían que el mayor engaño de la humanidad no fue ocultar su naturaleza violenta. Fue ocultar su inteligencia. La cuenta atrás continuó y, en instalaciones secretas por todo el sistema solar, la humanidad se preparó para mostrarle a la galaxia en lo que se habían convertido. Los alienígenas les habían dado 72 horas para rendirse. La humanidad iba a usar ese tiempo para reescribir las reglas de la civilización galáctica. El temporizador de la cuenta atrás marcaba exactamente 12 horas restantes cuando la presidenta Chen se paró frente a las cámaras para dar la respuesta de la humanidad. Se encontraba en la misma sala de la Asamblea de la ONU donde se había encontrado por primera vez con el embajador Sexatara. Pero ahora la sala estaba llena de representantes de todas las naciones de la Tierra. Detrás de ella, a través de los altos ventanales, la nave alienígena aún pendía en el cielo como una amenaza manifiesta. En todo el mundo, miles de millones de personas observaban sus pantallas, esperando conocer su destino. ¿Se rendiría su líder para salvarlos? ¿Desafiaría a los alienígenas y los condenaría a todos? La presidenta Chen vestía un sencillo traje negro y la misma expresión tranquila que había mantenido durante toda la crisis. Al acercarse al podio, esa pequeña sonrisa volvió a su rostro. Ciudadanos de la Tierra, comenzó, su voz firme y clara. Hace 72 horas, recibimos un ultimátum del Consejo Galáctico. Exigieron nuestra rendición. Exigieron que abandonáramos nuestro hogar y aceptáramos el encarcelamiento en un mundo lejano. Amenazaron con destruirnos si nos negábamos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en todo el mundo. Me presento ante ustedes ahora para entregar la respuesta de la humanidad a ese ultimátum. En el espacio, a bordo de la nave alienígena, el embajador Sexatara observaba la transmisión con creciente interés. La líder humana seguía sin mostrar miedo ni desesperación. Si acaso, parecía más segura que antes. Agradecemos al Consejo Galáctico su oferta, continuó la presidenta Chen. Les agradecemos que nos hayan revelado su verdadera naturaleza, y les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad perfecta para revelar la nuestra. La forma cristalina de Sexatara parpadeó con confusión. Esta no era la rendición que esperaban, pero tampoco era el rechazo desafiante para el que se habían preparado. ¿Qué estaba planeando esta humana?
Verán, dijo la presidenta Chen, girándose ligeramente para mirar directamente a la cámara. El Consejo ha cometido un error fundamental sobre la humanidad. Creen que nos han estado observando durante décadas. Creen que entienden nuestras capacidades. Creen que somos una especie primitiva apenas capaz de volar por el espacio. Su sonrisa se ensanchó. Están equivocados en todo. En todo el sistema solar, las instalaciones ocultas recibieron la señal codificada incrustada en las palabras de la presidenta Chen. La fase 2 estaba comenzando. En Marte, las capas de hielo artificial que habían ocultado los astilleros durante 30 años comenzaron a deslizarse. Puertas masivas se abrieron en la superficie del planeta, revelando bahías de construcción que se extendían por cientos de kilómetros. El hemisferio norte del planeta rojo se abrió como una flor, exponiendo el vasto complejo militar oculto debajo. Pero esta revelación aún estaba oculta a los alienígenas por la tecnología de sigilo de la humanidad. Solo veían lo que parecía ser un planeta normal con unas pocas estaciones de investigación. El Consejo cree que nuestra violencia nos hace peligrosos, continuó la presidenta Chen. Pero nuestra historia de conflictos nos enseñó algo mucho más valioso que cómo luchar. Nos enseñó cómo prepararnos, cómo planificar, cómo trabajar juntos cuando la supervivencia depende de ello. En la Luna, transformaciones similares comenzaron. Cráteres artificiales se deslizaron para revelar emplazamientos de armas. Instalaciones mineras se desplegaron en centros de mando. Lo que parecía un satélite muerto se reveló como la primera línea de defensa de la humanidad, todavía oculta, todavía invisible para los sensores alienígenas. Durante 70 años, desde que detectamos las primeras señales del espacio, la humanidad se ha estado preparando para este día. Cada misión espacial que han visto ha sido una tapadera para nuestro verdadero trabajo. Cada logro científico que han celebrado ha sido una pequeña parte de un proyecto mucho más grande. En el cinturón de asteroides, las estaciones espaciales que se habían disfrazado de operaciones mineras comenzaron a extender enormes conjuntos de sensores alrededor de Júpiter. Las sondas de investigación se revelaron como naves de patrulla fuertemente armadas. Más allá de Plutón, instalaciones que no deberían existir encendieron sus sistemas de comunicación cuántica. No hemos estado solos en este sistema solar durante décadas, anunció la presidenta Chen. Hemos estado construyendo. Hemos estado aprendiendo. Hemos estado observando. El embajador Sexatara sintió que algo frío se instalaba en su conciencia. Las palabras de la humana implicaban cosas imposibles. La vigilancia del Consejo habría detectado cualquier proyecto de construcción importante. Sus sensores habrían visto instalaciones militares. Sus redes de inteligencia habrían informado de movimientos de flotas. A menos que, ¿quieren saber qué hace a la humanidad verdaderamente peligrosa?, preguntó la presidenta Chen. No es nuestra capacidad para la violencia. Es nuestra capacidad para el engaño. Las primeras naves se desocultaron. Alrededor de la Tierra, 300 naves que habían sido invisibles aparecieron de repente en todos los escáneres de la flota alienígena. Eran naves elegantes y depredadoras que no se parecían en nada a las primitivas naves espaciales que se suponía que poseía la humanidad. Sus cascos parecían absorber la luz, y las lecturas de energía mostraban firmas de poder que rivalizaban con la propia tecnología del Consejo. La forma cristalina de Sexatara brilló con asombro. Imposible. Nuestros sensores lo habrían detectado. Pero mientras el embajador hablaba, más naves aparecían. Alrededor de Marte, una flota de enormes acorazados se materializó de la nada. Cerca de la Luna, escuadrones de cazas tomaron formación. En todo el sistema solar, la armada oculta de la humanidad se reveló pieza por pieza. Almirante Han Wei, por favor, preséntese, dijo tranquilamente la presidenta Chen. La pantalla principal de la Asamblea de la ONU cambió para mostrar a un hombre con un uniforme militar que nadie en la Tierra había visto antes. Estaba en lo que claramente era el puente de una nave estelar, con tecnología de aspecto alienígena a su alrededor. Almirante Han Wei, al mando de la flota de espacio profundo terrana, dijo con un saludo enérgico. Operando actualmente desde nuestra base en el cinturón de Kuiper, con instalaciones secundarias en todo el sistema exterior.
La forma completa de Sexatara comenzó a pulsar con alarma. ¿Flota de espacio profundo? ¿Base en el cinturón de Kuiper? Esas cosas no existían en ningún informe de inteligencia del Consejo. Almirante, por favor, dé a nuestros visitantes una demostración de nuestras capacidades, solicitó la presidenta Chen. Con placer, señora presidenta. En el espacio, uno de los acorazados de la humanidad se giró hacia un gran asteroide. Su cañón principal se cargó con una energía que se registró en todos los sensores del sistema. Cuando disparó, el asteroide simplemente dejó de existir. No destruido, no hecho pedazos, sino borrado de la realidad como si nunca hubiera estado allí. Cañón de disrupción cuántica, explicó el almirante Hang de manera conversacional. Lo desarrollamos estudiando las firmas de energía de sus propias armas. Bastante efectivo, como pueden ver. En toda la flota alienígena, el pánico comenzaba a cundir. ¿Cómo había desarrollado esta especie primitiva armas que podían rivalizar con la tecnología del Consejo? ¿Cómo habían construido flotas sin ser detectados? ¿Cómo habían? La respuesta llegó de la doctora Sarah Chen, hablando desde lo que parecía ser una instalación subterránea masiva. Los sistemas de vigilancia del Consejo son ciertamente impresionantes, dijo. Pero tienen un fallo crítico. Están diseñados para detectar tecnología que funciona como la suya. Nuestros sistemas de sigilo, nuestras armas, nuestras naves, todos operan con principios que su ciencia aún no ha descubierto. Señaló las pantallas holográficas a su alrededor, que mostraban lecturas técnicas que habrían desconcertado a los científicos del Consejo. Hemos tenido 70 años para estudiar cada señal que han enviado, cada fragmento de sus naves, cada firma de energía de su tecnología. Hemos hecho ingeniería inversa de su ciencia y la hemos mejorado. Mientras creían que observaban a primitivos, nosotros los observábamos a ustedes. La revelación fue asombrosa. No solo la humanidad había ocultado sus verdaderas capacidades, sino que habían estado espiando al Consejo durante décadas. Cada avance en la tecnología del Consejo había sido estudiado, copiado y mejorado por científicos humanos. Pero, almirante, dijo la presidenta Chen, creo que nuestros invitados están más preocupados por los números que por la tecnología. Por favor, muéstreles el alcance completo de nuestros preparativos. El almirante Hang sonrió. Ciertamente. Ordenador, mostrar posiciones actuales de la flota. Una pantalla holográfica en la Asamblea de la ONU cambió para mostrar un mapa tridimensional de la galaxia. Puntos rojos aparecieron por todo el mapa estelar, cada uno representando una instalación o posición de flota humana. Había miles de ellos, decenas de miles. Como pueden ver, explicó el almirante Hang, la humanidad no ha estado confinada a la Tierra durante bastante tiempo. Hemos estado bastante ocupados explorando la galaxia. En silencio, por supuesto. Odiamos hacer un escándalo. La forma cristalina de Sexatara se había oscurecido por completo por el shock. Los puntos rojos en el mapa mostraban presencia humana alrededor de docenas de mundos del Consejo. No solo puestos de observación, sino instalaciones militares completas, naves, bases, plataformas de armas, todo oculto, todo sin detectar, todo apuntando al corazón de la civilización del Consejo. Se estarán preguntando cómo es posible, observó la presidenta Chen. Estarán pensando que sus sensores nos habrían detectado, que sus redes de inteligencia nos habrían informado, que sus patrullas nos habrían encontrado. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz llevaba una nota de suave burla. Pero verán, aprendimos algo muy importante al estudiar su civilización. Cuanto más grande se vuelve un imperio, más depende de sus posiciones. Supusieron que su tecnología era superior. Supusieron que su vigilancia era completa. Supusieron que una especie apenas capaz de vuelo interplanetario no podría amenazarlos. La pantalla cambió para mostrar mundos específicos del Consejo, cada uno con naves humanas en órbita. Las implicaciones eran aterradoras. Cada mundo miembro de su consejo está actualmente al alcance de nuestras armas, anunció el almirante Hang. No solo las colonias exteriores o los sistemas menores, sino sus mundos centrales, sus planetas capitales,
sus instalaciones más fuertemente defendidas. El embajador Sexatara finalmente encontró su voz. Esto es imposible. El Consejo ha existido durante 12.000 años. Nuestros sistemas de seguridad están diseñados para detectar amenazas que piensan como ustedes, interrumpió la doctora Sarah Chen. Pero los humanos no piensan como ustedes. No construimos vastas flotas y atacamos abiertamente. No anunciamos nuestra presencia y exigimos sumisión. Nos escondemos en las sombras, aprendemos las debilidades de nuestros enemigos y atacamos cuando menos lo esperan. La presidenta Chen volvió al podio. Lo que nos lleva a la respuesta de la humanidad a su ultimátum. La sonrisa en su rostro ya no era pequeña ni sutil. Era la sonrisa de un depredador mostrando sus dientes. El Consejo Galáctico tiene 72 horas para retirar todas las fuerzas del espacio humano. Retirarán su nave de la órbita terrestre. Retirarán sus flotas de nuestro sistema solar. Regresarán a su propio territorio y nunca más amenazarán a la humanidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Y si nos negamos?, preguntó Sexatara, aunque su voz no tenía nada de su confianza anterior. Entonces cada mundo del Consejo descubrirá lo que se siente al recibir un ultimátum, respondió la presidenta Chen. Su gente aprenderá lo que es tener naves extranjeras sobre sus ciudades, amenazando a sus hijos, exigiendo su rendición. El almirante Hang se inclinó hacia adelante en la pantalla. Sin embargo, a diferencia del Consejo, no les daremos 72 horas para decidir. Tienen 12. ¿12 horas? La forma cristalina de Sexatara pulsaba rápidamente ahora. ¿12 horas? Confirmó la presidenta Chen. Porque a diferencia de ustedes, no nos gusta prolongar el suspense. Preferimos ir directos al grano. La transmisión terminó abruptamente, dejando al embajador alienígena solo con la imposible realidad de la revelación de la humanidad. En el espacio alrededor de la Tierra, la flota alienígena se encontró rodeada por naves que habían aparecido de la nada. En sistemas estelares por toda la galaxia, los mundos del Consejo miraron a sus cielos para ver naves humanas emergiendo del sigilo, con las armas cargadas y apuntando a sus ciudades. Los cazadores se habían convertido en la presa, y la especie que el Consejo había descartado como salvajes primitivos acababa de dar jaque mate a una civilización galáctica en un solo movimiento. La cuenta atrás había comenzado de nuevo, pero esta vez era el turno del Consejo de enfrentarse a la extinción. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó menos de una hora después de la revelación de la humanidad. En el magnífico mundo capital de Arcturus Prime, representantes de 847 especies se reunieron en la gran asamblea. Sus voces crearon una cacofonía de miedo, ira e incredulidad. El embajador Sexatara se encontraba en el centro de la cámara cristalina, su forma atenuada por la vergüenza y el shock. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban la imposible visión de naves humanas orbitando cada mundo importante del Consejo. Las naves pendían en el espacio como promesas oscuras, sus armas apuntando a miles de millones de seres inocentes. Explica esta catástrofe, rugió el consejero Brax de la hegemonía, su masiva forma reptiliana elevándose sobre la asamblea. Cómo una especie primitiva se infiltró en toda nuestra civilización sin ser detectada. La alta consejera Meredane, la más anciana de las especies fundadoras, levantó uno de sus 6 brazos pidiendo silencio. La voz del antiguo ser llevaba el peso de milenios cuando habló. Debemos entender a que nos enfrentamos antes de asignar culpas, dijo. Sexatara, informa de todo. La forma del embajador de cristal parpadeó mientras relataba los acontecimientos. Los humanos no mostraron miedo cuando les dimos nuestro ultimátum. Su líder sonrió. Afirmó que se habían estado preparando para nuestra llegada durante décadas. Imposible, espetó el consejero KLYTH del colectivo cibernético. Nuestros protocolos de vigilancia habrían detectado cualquier desarrollo militar significativo. Eso es lo que yo creía, replicó Sexatara. Pero su tecnología opera con principios que no hemos encontrado. Han desarrollado sistemas de sigilo que inutilizan nuestros sensores, armas que pueden borrar la materia de la existencia, naves que aparecen y desaparecen a voluntad. La asamblea estalló en un murmullo preocupado.
Varias especies exigieron una acción militar inmediata, mientras que otras pidieron la retirada. La unidad que había mantenido al Consejo unido durante 12.000 años se estaba fracturando ante los ojos de todos. «Silencio», ordenó la alta consejera Meredane. «Necesitamos información, no pánico. ¿Cuáles son sus demandas? Quieren que nos retiremos de su sistema solar y no volvamos nunca», informó Sexatara. «Si nos negamos, atacarán nuestros mundos natales». El consejero Brax golpeó con un puño masivo su plataforma de orador. «Un solo mundo primitivo amenaza a todo el consejo. Esto es inaceptable. Debemos atacar de inmediato. Al diablo con las consecuencias. ¿Y sacrificar a cuántos miles de millones de nuestra gente?», desafió la consejera Lyra de la Pacífica Federación Ceteriana. «Tienen naves sobre mi mundo natal, sobre todos nuestros mundos natales. Esto ya no se trata solo de la Tierra». La alta consejera Meredane accedió a las pantallas tácticas, estudiando las posiciones de las fuerzas humanas en todo el espacio del Consejo. El alcance de la infiltración era asombroso. Cada instalación militar importante, cada ruta comercial crucial, cada nodo de infraestructura crítico estaba al alcance de las armas humanas. «¿Cuánto tiempo llevan observándonos?», se preguntó en voz alta. La respuesta vino de una fuente inesperada. El doctor Culbas, el científico jefe del consejo, se adelantó con tabletas de datos en sus tentáculos. «He estado analizando sus firmas tecnológicas», anunció. «Basado en los patrones de resonancia cuántica, algunas de sus instalaciones han estado en su lugar durante más de 30 años. Han estado construyendo esta red desde antes de que la mayoría de nosotros supiéramos que existían». Las implicaciones golpearon a la asamblea como un golpe físico. Mientras el Consejo había estado realizando observaciones rutinarias de la primitiva Tierra, la humanidad había estado llevando a cabo una operación de inteligencia de un alcance y duración sin precedentes. «Jugaron a un juego más largo de lo que creíamos posible», continuó el doctor Culbas. «Cada señal que enviamos, cada nave que pasó por su sistema, cada pieza de tecnología que demostramos, estaban estudiándolo todo, aprendiendo de ello, mejorándolo». La consejera Sara del gremio de mercaderes intervino. «¿Y nuestras redes de inteligencia? ¿Nuestros agentes infiltrados en su civilización? Seguramente alguien habría informado de esto». La forma de Sexatara se atenuó aún más. «Según informes preliminares, muchos de nuestros agentes a largo plazo han desaparecido. Creemos que pueden haber sido comprometidos hace décadas». La verdad era aún peor de lo que Sexatara sabía. En instalaciones ocultas por todo el espacio del Consejo, operativos de inteligencia humana que habían pasado años infiltrándose en gobiernos alienígenas estaban recibiendo nuevas órdenes. El juego a largo plazo entraba en su fase final. En el mundo capital de la hegemonía, el secretario de Comercio había servido en el gobierno durante 15 años. Sus colegas lo conocían como un burócrata dedicado de una especie vasalla menor. No tenían idea de que en realidad era el capitán Michael Rodríguez de la inteligencia de la Tierra, o que sus negociaciones comerciales le habían dado a la humanidad acceso a la base de datos militar completa de la hegemonía. En el mundo natal ceteriano, la doctora Laya Sin había pasado 12 años como una respetada xenobióloga. Su investigación sobre la coexistencia pacífica entre especies era genuinamente valorada por sus colegas alienígenas. Lo que no sabían era que su verdadera misión era mapear la infraestructura ceteriana para fines de selección de objetivos. En todo el espacio del Consejo, humanos que habían vivido vidas adultas enteras como agentes encubiertos comenzaron a activar redes durmientes. Científicos, diplomáticos, comerciantes, incluso algunos oficiales militares, todos trabajando para asegurar que, cuando llegara el momento, la humanidad supiera exactamente dónde golpear. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. En la Gran Asamblea, la alta consejera Meredane intentaba mantener el orden cuando su dispositivo de comunicación personal sonó con un mensaje urgente. Lo leyó rápidamente, luego lo leyó de nuevo, sus antiguos rasgos palideciendo. «Consejeros», anunció, con la voz hueca, «acabo de recibir la noticia de que 17 especies miembros han retirado sus flotas de la Tierra y las han llamado para defender sus mundos natales.
La asamblea estalló en caos. Si las especies estaban abandonando la respuesta unida, la autoridad del Consejo estaba efectivamente muerta. ¡Cobardes!, rugió Brax. Esto es exactamente lo que los humanos quieren. Dividirnos, enfrentarnos unos a otros. ¿Puedes culparlos?, replicó la consejera Lyra. Estás pidiendo a las especies que sacrifiquen sus mundos natales por el orgullo del Consejo. No se trata de orgullo, gruñó Brax. Si cedemos ante estos terroristas ahora, todo el orden galáctico se derrumbará. La alta consejera Meredane se dio cuenta con creciente horror de que Brax tenía razón. La autoridad del Consejo se basaba en la suposición de que eran el poder más fuerte de la galaxia. Si un solo mundo podía desafiarlos con éxito, todas las especies oprimidas seguirían el ejemplo de la humanidad. Pero Lyra también tenía razón. Ninguna especie sacrificaría su mundo natal por principios abstractos de orden galáctico. Los humanos habían diseñado una trampa perfecta. Luchar y ver morir a miles de millones. Rendirse y ver al Consejo colapsar desde dentro. Hay una tercera opción. Llegó una nueva voz desde el pleno de la asamblea. El consejero Tain de la Alta Confederación Vexai se adelantó. Los Vexai eran uno de los miembros más antiguos del Consejo, respetados por su sabiduría y brillantez táctica. «Negociamos», dijo Tain simplemente. «¿Negociar?». La voz de Brax goteaba desprecio. ¿Con terroristas que mantienen nuestros mundos como rehenes? Con una especie que acaba de demostrar que son nuestros iguales, corrigió Tain. Piensen en lo que han logrado. Se infiltraron en toda nuestra civilización sin ser detectados. Desarrollaron tecnología que supera la nuestra. Planearon y ejecutaron una operación de una complejidad sin precedentes. Estas no son las acciones de primitivos. Tain activó una pantalla holográfica que mostraba la historia de la Tierra. Cometimos el mismo error con ellos que cometimos con nosotros mismos hace 12.000 años. Supusimos que una especie joven no podría amenazar a los poderes establecidos. Pero recuerden cómo se fundó el Consejo. Recuerden cómo derrocamos al antiguo imperio. Un silencio incómodo cayó sobre la asamblea. El antiguo imperio había gobernado la galaxia durante 50.000 años antes de que las especies fundadoras del Consejo se unieran para destruirlo. Los paralelismos eran inquietantemente claros. ¿Sugieres que son nuestros sucesores?, preguntó en voz baja la alta consejera Meredane. Sugiero que ya han demostrado que pueden serlo, replicó Tain. La pregunta es si aceptamos esa realidad y trabajamos con ellos o luchamos en una guerra que nos destruirá a todos. Antes de que alguien pudiera responder, todos los dispositivos de comunicación de la asamblea comenzaron a sonar simultáneamente. Mensajes de emergencia inundaron desde todo el espacio del Consejo. La alta consejera Meredane leyó los informes con creciente alarma. 34 especies más han retirado sus flotas. Los andromedanos exigen un alto el fuego inmediato. La Alianza Centauri amenaza con abandonar el Consejo por completo si no negociamos. Está sucediendo, observó Tain con gravedad. Los humanos no solo están atacando a nuestros militares. Están atacando nuestra estructura política. Cada minuto que retrasamos, más especies eligen su propia supervivencia por encima de la unidad del Consejo. El Dr. Culbas trabajaba frenéticamente en su tableta de datos. Consejeros, estoy recibiendo análisis tácticos de nuestras flotas restantes. Las armas humanas no solo son avanzadas, son revolucionarias. Si luchamos contra ellos con tácticas convencionales, perderemos incluso si los superamos en número 1000-1. ¿Entonces qué sugiere?, preguntó la alta consejera Meredane. Antes de que el Dr. Culbas pudiera responder, la pantalla de comunicación principal de la cámara se activó sin autorización. Apareció la imagen de una humana, no la presidenta Chen ni el almirante Hang, sino una mujer joven de ojos amables y expresión paciente. «Saludos, honorables consejeros», dijo, cortésmente. «Soy la doctora Sarah Chen, directora del Protocolo de Primer Contacto de la Humanidad. Pido disculpas por interrumpir su sesión, pero creo que hay algunos asuntos que deberíamos discutir.
El hecho de que los humanos hubieran hackeado el sistema de comunicación más seguro de la galaxia envió otra ola de shock a través de la asamblea. ¿Cómo? Comenzó la alta consejera Meredane. Oh, hemos estado monitoreando sus comunicaciones durante bastante tiempo, respondió la doctora Chen amablemente. Queríamos entender cómo funcionaba su gobierno antes de interactuar con él. Espero que no les importe la intrusión. La admisión casual de que la humanidad había estado espiando las deliberaciones más secretas del Consejo durante años fue quizás la revelación más devastadora hasta el momento. ¿Qué quieren?, preguntó cansadamente la alta consejera Meredane. La doctora Chen sonrió. La misma sonrisa confiada que parecía ser de familia. Queremos hablar, dijo. A pesar de lo que creen algunos de sus miembros, la humanidad no tiene ningún deseo de conquistar la galaxia. Simplemente queremos asegurar nuestra propia supervivencia y libertad. Creo que podemos encontrar una solución que sirva a los intereses de todos. ¿Mantienen nuestros mundos como rehenes y hablan de servir a nuestros intereses?, gruñó Brax. Mantenemos sus mundos bajo la misma amenaza bajo la que ustedes mantuvieron los nuestros, corrigió suavemente la doctora Chen. La diferencia es que nosotros ofrecemos una alternativa a la destrucción mutua. ¿Están interesados en escucharla? La alta consejera Meredane miró a su alrededor en la asamblea. Vio miedo, ira, confusión y desesperación. La unidad que había definido al Consejo durante milenios se había ido, posiblemente para siempre. Pero también vio algo más. En los rostros de los consejeros más sabios, vio reconocimiento. Reconocimiento de que la galaxia había cambiado, de que la humanidad los había forzado a una nueva era, quisieran o no. La escuchamos, dijo finalmente. La sonrisa de la doctora Chen se ensanchó. Excelente. Creo que encontrarán nuestra propuesta bastante razonable. Después de todo, aprendimos nuestras técnicas de negociación estudiando la propia historia del Consejo. ¿Qué quiere decir? Simple, replicó la doctora Chen. Les ofrecemos la misma elección que ustedes nos ofrecieron a nosotros. Abandonen su expansión agresiva. Acepten limitaciones en su ejército y sométense a la supervisión de una autoridad superior. La única diferencia es que esta vez, la humanidad proporcionará la supervisión. El silencio que siguió fue absoluto. Al Consejo, que había gobernado la galaxia durante 12.000 años, se le ofrecía la oportunidad de convertirse en el gobernado. Los cazadores se habían convertido en la presa, y la presa les ofrecía misericordia exactamente en los mismos términos que ellos le habían ofrecido a la humanidad. La ironía era perfecta, devastadora y absolutamente aterradora. 6 meses después del ultimátum que cambió la galaxia, el embajador Sexatara caminaba por los pasillos de lo que una vez fue el buque de guerra más grande del Consejo Galáctico. La enorme nave servía ahora como terreno neutral para las negociaciones del nuevo pacto terrano, con sus sistemas de armas retirados y reemplazados por salas de reuniones y centros de intercambio cultural. El ser de cristal se movía lentamente, aún procesando la realidad de cuán completamente se había transformado la galaxia. Donde antes la palabra del Consejo había sido ley absoluta, ahora docenas de especies independientes llevaban a cabo su propia diplomacia. Donde antes la flota del Consejo había impuesto el orden galáctico a través del miedo, ahora los pacificadores humanos mediaban disputas con paciencia y sabiduría. Sexatara se detuvo en un ventanal para mirar la Tierra. El mundo azul pendía en el espacio exactamente como 6 meses atrás. Pero todo lo demás había cambiado. Naves humanas se movían libremente entre las estrellas, ya sin ocultar su presencia. Naves alienígenas de docenas de especies iban y venían, participando en un comercio e intercambio cultural que el Consejo nunca había permitido. Embajador Sexatara. El ser de cristal se giró para encontrar a una mujer humana acercándose. Era mayor, de pelo plateado y ojos amables, vestida con el sencillo uniforme azul del cuerpo diplomático del Pacto Terrano. Soy la presidenta Chen Wei, dijo con una ligera reverencia. Creo que tenemos una cita. En efecto, replicó Sexatara, aunque confieso que todavía no estoy seguro de por qué solicitó esta reunión. La presidenta Chen sonrió, esa misma sonrisa confiada que lo había iniciado todo 6 meses atrás.
Porque hay cosas que deben decirse entre nosotros. Por favor, ¿caminamos? Se movieron por los pasillos de la nave, pasando por salas de reuniones donde antiguas especies del Consejo negociaban nuevos acuerdos comerciales y pactos de defensa mutua. En una sala, Sexatara vio a representantes de la hegemonía aprendiendo técnicas agrícolas humanas. En otra, científicos humanos compartían tecnología médica con doctores eterianos. Esto no era lo que esperaba, admitió Sexatara. ¿Qué esperaba? Conquista, dominación, el mismo patrón que la galaxia ha visto durante milenios. ¿Los fuertes gobernando a los débiles por la fuerza? La presidenta Chen se detuvo en una plataforma de observación con vistas a la sala principal de asambleas de la nave. Debajo de ellos, representantes de más de 200 especies trabajaban juntos en problemas que les afectaban a todos. No había tronos, ni plataformas elevadas, ni símbolos de dominio, solo seres hablando con seres como iguales. Esa es la diferencia entre el Consejo y la humanidad, dijo la presidenta Chen en voz baja. Ustedes creían que la fuerza significaba el derecho a gobernar a otros. Nosotros creemos que la fuerza significa la responsabilidad de proteger a otros. Sin embargo, mantuvieron nuestros mundos como rehenes. Amenazaron a nuestra gente con la extinción. Sí, reconoció la presidenta Chen. Hicimos exactamente lo que ustedes nos hicieron a nosotros. Mantuvimos sus mundos bajo amenaza de aniquilación y exigimos la rendición. La pregunta es, ¿qué hicimos con ese poder una vez que lo tuvimos? Sexatara lo consideró. Cuando el Consejo tenía poder sobre especies como la humanidad, había exigido sumisión, reubicación y el abandono de toda independencia. Cuando la humanidad obtuvo poder sobre el Consejo, había exigido algo muy diferente. Nos pidieron que dejáramos de conquistar a otros, dijo Sexatara lentamente. Que respetáramos la soberanía de los mundos independientes, que nos uniéramos a una asociación voluntaria en lugar de gobernar por la fuerza. Exactamente. No queríamos gobernarlos. Queríamos liberarlos. Continuaron caminando hasta llegar al centro de la nave, donde se había establecido un memorial. En él figuraban los nombres de todas las especies que habían sido destruidas o esclavizadas por el Consejo en los últimos 12.000 años. La lista era terriblemente larga. Descubrimos esto en sus archivos históricos, dijo la presidenta Chen. 43 especies completamente extintas. 117 reducidas a estados clientes sin independencia. Miles de mundos despojados de sus recursos para alimentar la expansión del Consejo. La forma cristalina de Sexatara se atenuó con vergüenza. El Consejo mantenía el orden galáctico. A veces eran necesarias decisiones difíciles. El Consejo mantenía el orden del Consejo, corrigió suavemente la presidenta Chen. Hay una diferencia, señaló el memorial. Cada nombre en esta lista representa a seres que querían lo mismo que quería la humanidad. El derecho a existir libremente, el derecho a tomar sus propias decisiones, el derecho a vivir sin miedo a la extinción. Y ahora tienen esos derechos. Las especies que sobrevivieron al gobierno del Consejo son libres de gobernarse a sí mismas. Los mundos que fueron explotados se están reconstruyendo. Los estados clientes se están convirtiendo de nuevo en naciones independientes. Siguieron caminando, llegando finalmente a la oficina de la presidenta Chen a bordo de la nave. Era una habitación sencilla con un escritorio, algunas sillas y ventanas que daban a las estrellas. Sin trono, sin símbolos de poder, sin intimidantes exhibiciones de poderío militar. Por favor, siéntese, ofreció la presidenta Chen mientras se acomodaban en cómodas sillas. Sexatara hizo la pregunta que le había estado preocupando durante meses. ¿Por qué?, preguntó el ser de cristal. ¿Por qué mostrar misericordia al Consejo? ¿Por qué ofrecer una asociación en lugar de venganza? Nosotros los habríamos destruido sin dudarlo. La presidenta Chen guardó silencio durante un largo momento, mirando las estrellas. Porque aprendimos de sus errores, dijo finalmente. El Consejo gobernó a través del miedo durante 12.000 años. Funcionó por un tiempo, pero los sistemas basados en el miedo siempre colapsan. Siempre.
Los oprimidos finalmente se vuelven lo suficientemente fuertes como para derrocar a sus opresores. Y entonces el ciclo comienza de nuevo. Pero nosotros éramos sus opresores. Algunos de ustedes lo eran. Pero la mayoría de las especies del Consejo solo intentaban sobrevivir en el sistema en el que nacieron. Los ceterianos nunca quisieron conquistar a nadie. El gremio de mercaderes solo quería comerciar. Incluso algunas de las especies fundadoras tenían miembros que no estaban de acuerdo con las políticas del Consejo. La presidenta Chen se volvió para mirar directamente a Sexatara. La humanidad decidió romper el ciclo en lugar de continuarlo. En lugar de convertirnos en los nuevos opresores, elegimos crear un sistema donde nadie necesita ser oprimido. ¿El Pacto Terrano? Sí. Una asociación voluntaria de especies comprometidas con 3 principios simples: ninguna expansión agresiva más allá de su propio territorio, ninguna subyugación de otras especies y soberanía absoluta dentro de sus propias fronteras. Cualquier especie puede unirse si está de acuerdo con esas reglas. Cualquier especie puede irse si así lo desea. Sexatara procesó esto. ¿Y si las especies violan estos principios? Entonces el pacto actúa para detenerlas. Pero preferimos la prevención al castigo. Compartimos tecnología, proporcionamos ayuda humanitaria, mediamos en disputas y ayudamos a las especies a desarrollarse económicamente para que no sientan la necesidad de expandirse agresivamente. Lo hace sonar simple. La presidenta Chen se rió. Oh, no es simple en absoluto. Es increíblemente difícil. Luchar es fácil. Construir confianza, crear cooperación, mantener la paz, eso requiere un trabajo constante. Señaló hacia la ventana, donde naves de docenas de especies se movían pacíficamente por el espacio. Pero el esfuerzo vale la pena. Mire lo que hemos logrado en solo 6 meses. Antiguos enemigos trabajando juntos. Recursos compartidos en lugar de acaparados. Conocimiento intercambiado libremente en lugar de oculto. Ninguna especie vive con miedo a la invasión o la extinción. ¿Y las especies que se niegan a unirse? ¿Qué continúan con las viejas costumbres? La expresión de la presidenta Chen se volvió más seria. Las hay. El imperio draconiano todavía asalta mundos independientes. El sindicato de la sombra continúa con su comercio de esclavos. Pero cada vez les resulta más difícil operar. Cuando la mayor parte de la galaxia está unida contra la agresión, los agresores se quedan aislados muy rápidamente. ¿Y se vuelven desesperados? Sí, por eso el pacto mantiene sus fuerzas militares. No para conquistar, sino para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Sexatara se levantó y caminó hacia la ventana. A lo lejos, podían ver naves humanas patrullando, con sus armas desactivadas, pero listas. Las mismas naves que una vez habían amenazado los mundos del Consejo ahora los defendían. Mi pueblo se ha unido al pacto, dijo Sexatara. Pero muchos todavía temen a los humanos. Recuerdan con qué facilidad se infiltraron en nuestra civilización, cuán completamente nos superaron. Ese miedo es comprensible, respondió la presidenta Chen. Hicimos algo que su gente creía imposible. Pero es exactamente por eso que necesitábamos demostrar que se podía confiar en nosotros con ese poder. ¿Cómo se demuestra la confianza a especies que han visto sus capacidades? La presidenta Chen se unió a Sexatara en la ventana. Usando esas capacidades para ayudar en lugar de dañar. Compartiendo nuestra tecnología en lugar de acapararla. Protegiendo a otros en lugar de amenazarlos. Señaló un proyecto de construcción visible a lo lejos. Esa es una nueva estación espacial que se está construyendo conjuntamente por humanos e ingenieros de la Federación Cristalina. Estamos compartiendo nuestra tecnología de sigilo para que su gente pueda construir mejores sistemas defensivos. No para ocultar la agresión, sino para protegerse de ella. Regalan sus mayores ventajas. Las compartimos con nuestros amigos. Hay una diferencia. Sexatara guardó silencio durante un largo rato, procesando todo lo que había aprendido. Finalmente, volvió a hablar. Hay algo que debo decirle. Algo que el Consejo nunca reveló. La presidenta Chen esperó pacientemente. No fuimos la primera civilización galáctica, continuó Sexatara. Antes del Consejo,
estaba el antiguo imperio. Antes de eso, la dinastía eterna. Antes de eso, otros cuyos nombres se han perdido en la historia. Cada uno afirmó que gobernaría para siempre. Cada uno creía que su camino era el único. Cada uno cayó finalmente cuando una especie más joven y fuerte los desafió. ¿Y cree que la humanidad es solo la siguiente en la línea? Eso pensaba. Pero el patrón siempre ha sido el mismo. El nuevo poder destruye al antiguo, toma su lugar y gobierna hasta que llega a alguien más fuerte. Pero ustedes, la forma cristalina de Sexatara parpadeó con confusión. Ustedes rompieron el patrón. Obtuvieron el poder para gobernar y eligieron no hacerlo. La presidenta Chen sonrió. Eso es porque aprendimos del patrón. Todo imperio cae eventualmente. Todo gobernante es derrocado tarde o temprano. Pero, ¿y si en lugar de construir un imperio, construyes algo mejor? ¿Y si en lugar de gobernar a otros, les ayudas a gobernarse a sí mismos? ¿El pacto? El pacto. No un imperio que eventualmente caerá, sino una comunidad que puede fortalecerse con cada nuevo miembro. No un sistema basado en la dominación, sino uno basado en la cooperación. Sexatara se apartó de la ventana para mirar directamente a la presidenta Chen. ¿De verdad cree que funcionará? ¿Pueden especies que han sido enemigas durante milenios aprender realmente a cooperar? La presidenta Chen señaló hacia la sala de asambleas de abajo, donde antiguas especies del Consejo trabajaban junto a antiguos estados clientes y mundos recién independizados. Mire a su alrededor, dijo. Ya está funcionando. Como para demostrar su punto, una risa resonó desde la sala de asambleas. Sexatara miró hacia abajo y vio a un grupo de jóvenes seres de diferentes especies compartiendo una comida. Niños humanos jugaban con jóvenes eterianos. Eruditos de la hegemonía debatían filosofía con pensadores de la Federación Cristalina. Los niños no recuerdan los viejos odios, observó la presidenta Chen. Para ellos, la cooperación es normal. La paz es natural. La diversidad es una fortaleza, no una debilidad. ¿Y cuando ustedes ya no estén? ¿Cuando la generación que construyó el pacto haya fallecido? La sonrisa de la presidenta Chen se ensanchó. Entonces la siguiente generación construirá algo aún mejor. Así es como funciona el progreso. Cada grupo aprende del anterior y lo mejora. Se puso de pie y extendió su mano a Sexatara. Su pueblo tiene una sabiduría que a la humanidad le falta. Su larga perspectiva, su naturaleza paciente, su profundo conocimiento de la historia galáctica. Necesitamos esa sabiduría para ayudar a guiar el futuro del pacto. Sexatara miró la mano ofrecida por un momento, luego extendió un apéndice cristalino para tocarla. Me está pidiendo que ayude a construir algo que una vez intenté destruir. Le estoy pidiendo que ayude a construir algo digno de sobrevivir, replicó la presidenta Chen. Algo que perdurará más allá de nuestras dos especies. Algo que seguirá protegiendo a los seres y preservando la libertad mucho después de que nos hayamos ido. Mientras se daban la mano, Sexatara sintió algo que nunca antes había experimentado. No el miedo de un súbdito ante un gobernante ni la resignación de los conquistados ante sus conquistadores, sino algo completamente nuevo. Esperanza. Fuera de las ventanas, las estrellas brillaban sobre una galaxia donde antiguos enemigos trabajaban juntos, donde la fuerza servía a la justicia en lugar de a la ambición, y donde la sonrisa en el rostro de una líder humana significaba protección en lugar de amenaza. El Consejo Galáctico había ordenado a la humanidad que se rindiera. La humanidad había respondido con una sonrisa y una oferta de amistad que remodelaría la galaxia para siempre. La era de los imperios había terminado. La era de la cooperación había comenzado.